Dios les bendiga. Gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que Él nos da para buscar su presencia, que Él nos da para que seamos alimentados y nutridos y fortalecidos de acuerdo a lo que Él tiene establecido. Muy importante que realmente dispongamos nuestro corazón para que nuestra inteligencia espiritual reciba la palabra, la podamos guardar y la podamos poner por obra, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo despierte nuestros sentidos, porque estamos cansados, preocupados, seguramente tristes, seguramente asustados, pero si nosotros nos disponemos en este tiempo para buscar la presencia de Dios, pues entonces esto nos va a liberar y va a hacer que podamos seguir haciendo cada cosa con más tranquilidad y con más paz, porque eso es uno de los efectos que hace la palabra del Señor. Amén. Vamos a estudiar un tema muy trascendental en la vida del cristiano, y es el invocar el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos manda que debemos hacer las cosas, pero teniendo en cuenta el nombre de Jesús. El asunto está de qué manera nosotros invocamos el nombre de Jesús, y vamos a estudiar un poquito sobre esto para que no se sigan cometiendo los errores que se vienen cometiendo por no tener claridad de cómo es que dice la palabra que nosotros debemos invocar y tener en cuenta el nombre de Jesús. Y vamos a mirar en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí nos está enseñando que todo lo que hagamos, ya sea porque sea de palabra, porque estemos hablando, porque vamos a compartir algo, porque vamos a preguntar algo, porque vamos a evaluar algo verbalmente, o sea porque estemos haciendo las distintas cosas que cotidianamente hacemos, debemos siempre presentarlas en el nombre de Jesús. Y esa es una promesa y es un deber ser de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos hacer las cosas en nuestro propio parecer y en nuestro propio saber, porque muy seguramente no nos van a resultar. Entonces, por eso es indispensable, necesario, que a quien tengamos en cuenta sea el Señor Jesucristo, porque Él es el que va delante de nosotros abriendo camino. Y lo que nos está expresando este texto es que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, dice hacerlo todo en el nombre del Señor, pero dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, que esas gracias lo que significa es que le demos gracias porque podemos contar con Él, que cada vez que vamos a hacer algo no estamos solos, entonces no tenemos la incertidumbre, la inseguridad de que seguramente no nos va a salir bien, porque ese es uno de los problemas que humanamente se manejan. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas en el nombre de Jesús, como Él dice que se hace, pues entonces iremos con mucha más seguridad y con mucha más tranquilidad. Y vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí dice que si yo pido algo al Padre, fíjense que debo ir al Padre. Entonces, Padre o Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, presento esta petición. Esa es la forma correcta de nosotros presentarnos delante del Padre a través de Jesucristo, porque recordemos que el único mediador entre Dios Padre y nosotros los seres humanos es Jesucristo.
Pero Él dice que si nosotros hacemos así, que Él nos va a responder y Él va a hacer eso. Es decir, Él nos va a acompañar en las distintas situaciones que debamos resolver, en las distintas cosas que tengamos que hacer, porque Él nos va a guiar por ese camino que cada uno de nosotros estamos buscando, y es que tengamos éxito en lo que vamos a hacer, que seamos prosperados, como dice su palabra. Amén. Nos podemos enfocar en esto, en que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo vamos a recibir y vamos a ser beneficiarios. Pero es importante que tengamos en cuenta lo que empieza diciendo el versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense que hay una condición importantísima de las varias que hay, pero una de las importantes es que yo le debo creer a Él, que debo creer que lo que Él dice y que lo que Él hace es así, de tal manera que si Él me dice que yo debo cambiar mi manera de ser y de hacer, si Él me dice que debo hacer su voluntad de acuerdo a la palabra de Dios, pues yo debo creerle, porque si le creo, entonces voy a tener la libertad de invocar su nombre. ¿Por qué? Porque es que lo que voy a hacer no lo voy a hacer a mi manera, sino bajo la dirección de Jesús. Eso es algo importante que debemos tener en cuenta, porque no es solamente decirlo. Hemos venido estudiando sobre este tema del decir. No es decir, es que yo lo tengo claro, es que yo lo vivo, es que como me dice la palabra que haga, yo hago, pero también lo que dice la palabra que yo debo ser, soy. Porque esa parte es la esencia de todo este proceso que nosotros estamos caminando, que estamos buscando, que estamos mejorando en la relación con el Señor. Debo creerle a Él. Si yo le creo a Jesús, es porque estoy dando los pasos que Él me dice, por lo tanto tengo la libertad de invocar su nombre, de pedir su ayuda, y con toda la seguridad me va a ayudar. Miremos lo que dice Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por decir, no es por hablar que Dios nos va a ayudar o nos va a guiar. No es por decirle solamente, es porque mi vida es fiel reflejo de quién es Jesús. Porque si yo ya recibí al Señor Jesucristo y si yo ya vivo con Él y para Él, pues entonces mi vida es transformada totalmente. Seguramente algunas cosas todavía no han cambiado en mi vida, pero estoy trabajando en eso. Eso es lo que cada uno debe tener claridad. Porque no es por decirle Señor y no es por hacer cosas, porque es que hacer podemos hacer, pero ser como personas cambiadas, renovadas, es algo muy diferente. Por lo tanto, Dios nos está hablando y nos está diciendo que la manera correcta de invocar el nombre de Jesús y que sea efectivo, para que el nombre de Jesús sea efectivo, deben haber cambios en nuestra vida. Salmos 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí me está hablando en este salmo que Él me va a fortalecer, me va a consolar, me va a guiar,
Va a hacer muchas cosas por mí que me van a generar tranquilidad, paz, gozo. Pero por amor a su nombre. Es decir, que Dios ama que su nombre siempre esté en alto. O sea, que Él nos va a guiar si yo lo que voy a hacer es conforme a Él, porque eso lo va a exaltar a Él. Va a haber un reconocimiento. No es porque sí, no es porque me estoy comportando mal, sigo siendo grosera, mentirosa, deshonesta. Y creo que por decir que es por el nombre de Jesús, Él va a ayudarme. No lo puede hacer porque está establecido que Él ama su nombre, Él ama su testimonio. Porque cuando Él dice que se glorifica es que Él es exaltado. Cuando yo hago bien las cosas y funcionan bien, pues entonces yo puedo decir que fue Dios porque invoqué su nombre, pero es porque yo hago las cosas que son conforme a su palabra. No es otra cosa, no es porque yo sea la mejor o porque Él tenga preferencias conmigo, no. Para Dios somos iguales todos los que hacemos su santa y perfecta voluntad. Él no tiene hijos consentidos, no. Él tiene hijos obedientes que lo aman. Y si yo amo el nombre de Jesús, lo cuido. Así como cuido mi imagen, mi nombre, mi identidad, porque yo me amo. Entonces yo no voy a prestar mi nombre para que la gente haga cosas mal hechas en mi nombre. Pues Dios tampoco lo hace así. De tal manera que es una gran responsabilidad usar el nombre de Jesús, pero teniendo en cuenta que va a ser efectivo, pero si lo hacemos de esa manera, con mucha responsabilidad. Vamos a mirar por qué no se puede usar el nombre de Jesús de una manera irresponsable o de una manera mecánica, que es más lo que se ha tenido o lo que se ha venido haciendo. De una manera mecánica porque nos han enseñado que el asunto es repetir y repetir y repetir. No, con Dios no funcionan las cosas así. Y vamos a buscar en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí podemos darnos cuenta que no se puede usar el nombre de Jesús de cualquier manera, y que si lo usamos de cualquier manera, pues no va a ser efectivo, y eso va a traer conflictos a la vida de cada persona porque está creyendo de una manera equivocada. Aquí empieza diciendo que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo que nos enseña es que Jesucristo se ganó ese lugar. Jesucristo hizo una tarea valiosísima, es que siendo Él un ser humano, en primer lugar, pues siendo Dios, y se rebaja a la condición de nosotros como seres humanos, pero siendo como un ser humano, porque Él fue un ser humano y fue un ser espiritual como nosotros, siendo Él Dios, pero Él se despojó de su divinidad para poder cumplir esa misión. Él dice que se humilló. Aquí la palabra me está diciendo que se humilló hasta lo sumo, es decir, que en Él no hubo soberbia, que en Él no hubo altivez, que en Él no hubo arrogancia, sino que Él se humilló de la manera que nosotros debemos hacerlo. De tal manera que Él se ganó un lugar, y que aquí nos está diciendo, en el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él se ganó eso. O sea que Dios Padre lo puso en el lugar más alto, en el más majestuoso, en el único lugar que le corresponde a Él, de lo más grande y de lo más sublime, porque Él hizo una tarea muy bien hecha. Y dice que en su nombre
toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor de nuestra vida. Es decir, que entonces no es porque a Dios Padre le pareció que eso es su Hijo consentido y que por esa razón entonces voy a darle un título honroso para que todo el mundo lo tenga en cuenta. No, es porque Él se ganó ese lugar, se ganó esa posición, entonces no es de cualquier manera. Miremos lo que nos dice Efesios 1 del 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire lo que hizo el Padre con Él, le entregó toda autoridad, toda potestad, porque lo que Cristo hizo solo lo hizo Él, por eso no le podemos robar la gloria a Él, porque el único que vino del cielo, que es lo que dice la palabra, que vino y vivió como un ser humano, pero de una manera correcta e impecable, que vino y pagó el precio de nuestro pecado en un sacrificio horrorosísimo. No sé si puedan dimensionarse, si fuera que les tocara eso. Y el único que ascendió al cielo, que es lo que dice la Biblia, en cuerpo resucitado, fue Jesús. Porque hay otros que ascendieron al cielo, que hubo un arrebatamiento, pero ellos no pasaron por la muerte, pero Jesús sí. De tal manera que Él es el que gobierna, el que manda en todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y esa es la razón por la cual el nombre de Jesús es tan poderoso y es tan efectivo, pero no podemos usarlo de cualquier manera. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es que podemos hacer las cosas a la manera de nosotros, como si nada estuviera pasando o como si fuera de una manera mecánica. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir que nos dé la inteligencia espiritual, la revelación, el discernimiento, para que podamos entender y podamos dimensionar quién es Jesucristo. Y podamos tener claridad de qué manera es que nosotros podemos usar el nombre de Jesús en nuestra vida. Porque no es como usar un documento cualquiera, es más que usar la cédula. La cédula nosotros no se la soltamos casi que a nadie, porque eso nos significa que cuando alguien use mi cédula está usando mi nombre. Y si no lo hace las cosas bien, pues me va a deshonrar. ¿Y quiénes somos nosotros para que, comparados con Jesús, para que tengamos ese cuidado? Pero más sin embargo lo tenemos y debemos tenerlo, y especialmente en estos tiempos. De tal manera que si así lo hacemos nosotros, cuánto más con el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a pedir perdón, porque seguramente hemos querido usar el nombre de Jesús de una manera mentirosa, fraudulenta, y hemos querido deshonrarlo, y eso trae consecuencias para nosotros. Amén. Padre bueno y soberano, digno de honra, de alabanza y de exaltación, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Señor, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias por esta palabra, porque nos hace entender y comprender de qué manera podemos usar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que de tal manera como lo hemos venido haciendo, nos hemos equivocado, y hoy te decimos, perdónanos, Señor, porque no hemos cuidado tu honra, tu exaltación,
tu majestad, tu grandeza, tu señorío, tu soberanía. Ayúdanos para que de aquí en adelante, cada vez que pronunciemos tu nombre, lo hagamos con máxima responsabilidad y conciencia, que no es para nada que no sea correcto, que no sea conforme a tu palabra, que si es bíblico sabemos que lo podemos usar, pero que si lo hacemos correctamente. Bendice a tus hijos, Señor, y que esta palabra se haga vida en el corazón de cada uno, que los despierte, que los mueva a seguir haciendo la tarea para agradarte y exaltarte. Mira, Dios, las necesidades que tu pueblo tiene en esta hora. Hoy clamamos para que tú les escuches sus oraciones. Nos unimos a su clamor para que tú traigas respuesta de lo alto. Que ese clamor llegue a tu corazón, que llegue a tu trono. Confiadamente nos presentamos delante de Él para que en tu amor y misericordia ellos puedan resolver sus dificultades y puedan seguir avanzando en este caminar tuyo, para que testifiquen de la gloria y de la honra tuya, Dios, para que testifiquen de tu poder y de tu amor y de tu misericordia, Padre. Te damos a ti las gracias, Rey de los cielos. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo grande y poderosamente. En Cristo somos más que vencedores y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les siga bendiciendo. Seguimos recordándoles y pidiéndoles que se inscriban al canal. Necesitamos llegar urgente a 100 personas mínimo, porque eso nos va a dar una estabilidad para poder seguir predicando la palabra de Dios. Mire que esa es una manera de servirle al Señor. Cuando te inscribes y cuando envías el link, cuando envías estos mensajes, estás predicando. Seguramente dice, no, yo no sé predicar, no, yo no sé cómo hacerlo. Esta es una manera de hacerlo, porque también formas parte del equipo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.